bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos a empezar a considerar el segundo regreso a Jerusalén, ahora bajo Esdras. Y como ya mencionamos anteriormente, Esdras, al igual que los otros líderes de la era de la restauración, también fue entonces, como dice Isaías 62 y versículo 3, corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios. Gloria al Señor. Esdras dirigió la segunda expedición de judíos de regreso a Jerusalén. Esdras fue un hombre con habilidades y talentos realmente extraordinarios. Esdras se ganó el calificativo entre los judíos de ser el segundo Moisés. El segundo Moisés. Fue un escriba diligente e intérprete de las Escrituras. Los judíos sostienen que Esdras fue el que originó la adoración en las sinagogas ahí en Babilonia y el que organizó también el culto a Dios en el segundo templo. Esdras también es conocido por su celo y temor de Dios. Después de llegar a Jerusalén, dirigiendo esta segunda expedición, tuvo que intervenir con mucha determinación, especialmente en el asunto de los matrimonios mixtos, que a esas alturas ya se habían proliferado en Judá. Otro asunto muy importante que Esdras logró hacer en el pueblo de Dios es despertar el apetito por su palabra. Gracias al entendimiento que Esdras tenía de las Escrituras, ese conocimiento que él transmitió, hermanos, ese tiempo desembocó en un gran despertar, en un gran avivamiento allí en Judá. Ahora, algo importante que debemos mencionar con respecto a esos días de Esdras, que realmente fueron de avivamiento, como ya dijimos, para Judá, es que también durante esa época de la historia, el enemigo, fíjese bien, el enemigo levantó del mismo infierno en otras partes del mundo, nuevas religiones, para contrarrestar de alguna manera lo genuino. Es lo que acostumbra a hacer siempre el enemigo. Así que cuando sucedió todo lo de Esdras y ese gran avivamiento, en otras partes del mundo el enemigo estaba levantando otras creencias, otras religiones. Por ejemplo, en esa época se levantó Buda en la India, los años 550 al 480, Confucio en la China, 551 al 479, y Sócrates en Grecia, 470 al 399. Esto de alguna manera nos anuncia que cuando el avivamiento venga en estos últimos días de la restauración de todas las cosas, surgirán también falsas doctrinas tremendas, promovidas por supuesto después por el anticristo y el falso profeta. Esdras escribió una buena parte, hermanos, del Antiguo Testamento. Se le atribuye la compilación y escritura
de los libros de primero y segundo de Crónicas. También se le atribuye a él el libro de Esdras y Nehemías, por supuesto. Y otros más, como algunos salmos. La tradición afirma que Esdras fue el que reunió todos los libros del Antiguo Testamento en un conjunto. Es muy importante que entendamos que entre el primer retorno bajo Zorobabel y el segundo retorno bajo Esdras existen, y eso es muy importante que lo entendamos, un espacio de 79 años. 79 años. El retorno de Zorobabel fue en el año 536 a.C., mientras que el segundo retorno fue en el año 457. Y habían transcurrido 59 años de cuando el templo fue terminado, o sea, en el 516. Después de todos esos años ya no se menciona a Zorobabel, ya no se menciona a Josué, hijo de Josadac. O eran ellos muy viejos o simplemente ya habían fallecido a estas alturas. Tampoco se mencionan más los profetas Ageo y Zacarías. Sin embargo, su extraordinaria labor, como sabemos, quedó escrita con detalles en la Biblia para la posteridad. También es importante que sepamos que la historia de Esther se lleva a cabo, fíjese bien, precisamente entre ese lapso de 79 años que estamos mencionando. Ahí tenemos a Jerjes o Asuero en el año 486 al 465, entre los reyes anteriores y posteriores. Así que es importante que entendamos entonces que la historia de Esther la encontramos ahí en medio. Vamos a ver. Vamos al capítulo 7 ahora. Versículos 1 al 15. En los versos 1 al 15 encontramos la genealogía de Esdras, que a propósito está acá incompleta, no está completa. Para descubrir el registro completo de la genealogía de Esdras, debemos buscar en otros lados. Consultar, por ejemplo, primero de Crónicas, pero no tenemos, por supuesto, tiempo para rastrear la genealogía completa de Esdras. Quizá lo que podemos destacar en esta genealogía es que Esdras era un levita, fíjese bien, descendiente directo nada menos que del gran sacerdote Aarón. Y dentro de sus ancestros también encontramos hombres realmente destacados, como Finés, aquel varón celoso de Dios, quien al ver a un israelita con una madianita, ¿se recuerdan ustedes? Los atravesó con una lanza a ambos. Eso lo encontramos ahí en Números, capítulo 25, versos 7 y 8. Esta acción lo calificó a Finés para recibir un sacerdocio eterno, según leemos en el capítulo 25 de Números y versículo 11 al 13. No lo vamos a leer, pero ahí está esa verdad. Y por supuesto encontramos también en la genealogía ancestral de Esdras nada menos que a Sadoc, aquel sacerdote que permaneció fiel a David cuando sucedió la rebelión de Adonías. Recordemos, en la rebelión de Adonías, Joab, hijo de Sarbia, y el sacerdote Abiatar, ¿verdad?, ayudaron a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada,
también el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc estaba entonces del lado de David y no del lado del rebelde Adonías. Gloria al Señor. Así que el hecho de que Esdras tuviera como ancestro a Sadoc es muy importante. Gloria al Señor. Sadoc es reconocido por su fidelidad, Si hay una palabra que, digamos, identifica a Sadoc y a los hijos de Sadoc, es la fidelidad. Ahí en el 44 y versículo 15 de Ezequiel dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, etcétera, etcétera, y ahí se habla de la fidelidad de ellos. También usted puede ver en el 48 de Ezequiel y versículo 11. Con razón, hermanos, salió tan bueno Esdras, ¿verdad? Tan bueno con esos ancestros, Aarón, Finés, Sadoc, gloria al Señor. El verso 6 del capítulo 7 de Esdras dice lo siguiente: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Gloria al Señor. Aquí vemos que a Esdras se le da el calificativo de escriba diligente, Los escribas en ese entonces, hermanos, eran incluso más importantes, fíjese bien, que los mismos sacerdotes. Eso lo vemos aún en los tiempos de Jesús. Los escribas estudiaban, copiaban e interpretaban la ley. Y debido a que la mano de Jehová estaba sobre Esdras, el rey le dio a Esdras todo lo que pidió. Gloria al Señor. Muy bien, verso 7. Ahí vemos que en ese segundo retorno, al igual que como sucedió en el primer retorno con Zorobabel, Esdras subió a Jerusalén acompañado de los diferentes grupos que oficiaban en el templo: sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, además de algunos israelitas. El verso 8 y 9 vemos que se tardaron exactamente 4 meses en llegar desde Babilonia hasta Jerusalén. 4 meses para llegar desde Babilonia hasta Jerusalén. Y cuando digo Babilonia, ustedes entienden, ¿verdad? No estamos hablando porque ya los caldeos ya no reinaban, pero así se le llama a esa región. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes I, en el año 458 a.C. Y aquí tenemos un mapa. La distancia real, hermanos, desde Babilonia hasta Jerusalén realmente es de solo 832 kilómetros, si hacemos una línea recta desde Babilonia a Judea, o sea, unas 520 millas. Pero debido al desierto que divide Babilonia y Jerusalén, los viajeros preferían tomar una ruta bastante más larga, una ruta de unos 1440 kilómetros, unas 900 millas. Esto explica la razón por la que se tardaron 4 meses en el viaje. Llegamos ahora a un versículo, hermanos, pero muy conocido. Este verso lo usamos con frecuencia aquellos que amamos y enseñamos las Escrituras. Este versículo nos presenta el llamado, la vocación como maestro de justicia de este maravilloso personaje Esdras. Dice el verso 10 del capítulo 7, porque este Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla,
para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gloria al Señor. Esdras nos presenta un orden, un patrón que todo maestro, hermanos, de la palabra, todo aquel que pretende ser un maestro de justicia debe seguir. Lo primero que se hace antes de estudiar, hermanos, la palabra del Señor es sencillo, es preparar el corazón. Preparar el corazón. Esto significa que nuestro corazón debe estar, hermanos, abierto para recibir el mensaje que Dios tiene en primer lugar para nosotros. En primer lugar para nosotros. Debemos estudiar no solo para enseñar a otros, debemos estudiar su palabra para que Él nos hable a nosotros y haga su obra en nosotros. Pero para eso tenemos que preparar nuestro corazón antes. Debemos orar siempre antes de estudiar para preparar nuestro corazón. De esta manera, Él grabará en primera instancia su ley en nuestro corazón, tal y como lo dice Hebreos capítulo 8 y versículo 10. Ahí se habla de poner mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Las escribiré. Después que nuestro corazón ya está preparado, debemos no solo leer la palabra, debemos que inquirir en su palabra, tal y como hacía Esdras. Inquirir en ella. Esto es, hermanos, escudriñarla. Esto es investigarla. Gloria al Señor. ¿Por qué hay que escudriñarla? ¿Por qué hay que investigarla? ¿Sabe? Hay muchas, digamos, cosas escondidas, guardadas, ¿entiende? Muchas verdades que Dios ha encubierto. Dios ha encubierto. Y una lectura superficial sencillamente no va a ser suficiente. Mire lo que dice Proverbios capítulo 25 y versículo 2. Ahí dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria al Señor. Tenemos, hermanos, entonces que inquirir, esto es escudriñar, investigar minuciosamente, ¿entiende? Para poder descubrir esos secretos ocultos que Dios tiene en su palabra. Por supuesto, cuando hemos preparado nuestro corazón en oración, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, como dice Efesios 1, 17 y 18, nos bendice con el espíritu de sabiduría y de revelación, aleluya, en el conocimiento de Él, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, de tal manera que logramos entender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Gloria a su nombre. En tercer lugar, y en esto es determinante, es determinante en un verdadero maestro, Después de haber preparado nuestro corazón, después de haber inquirido en su ley, debemos, por supuesto, cumplirla, cumplir su palabra. Y solamente entonces, cuando su palabra nosotros la hayamos cumplido, entonces podemos y debemos enseñarla. Entonces sí, debemos y podemos enseñarla. Mis hermanos, la verdad es que Dios quiere levantar maestros y yo creo que ustedes son candidatos para eso. Muchos de ustedes seguramente ya lo son, ¿entiende? Pero ustedes están estudiando, son muchos de ustedes futuros maestros. Si, hermanos, no cumplimos con estos requerimientos, no vamos a poder, con estos pasos no vamos a poder dar en el blanco en cuanto a la enseñanza.
sobre todo si no obedecemos y practicamos primero nosotros su palabra, no vamos a tener la autoridad para poder enseñarla. Eso era lo que hacía la diferencia en nuestro maestro de maestros, el rabí Jesús. Lucas dijo de él, ahí en Hechos, capítulo 1 y versículo 1, digo Lucas porque él escribió Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? Hacer y enseñar. A hacer y enseñar. Para poder enseñar debemos primero haber actuado, haber cumplido lo que nosotros estamos enseñando, haber hecho nuestra esa palabra en nuestra vida. Ni siquiera, hermanos, se necesitan mucho vocabulario, mucho léxico para ser un gran maestro en realidad, ni siquiera. Jesús, el maestro del universo, el maestro de maestros, el maestro por excelencia, no usó más de 600 palabras en su vocabulario. Él, como debemos hacer los maestros, hacía sencillo lo complicado. Un buen maestro hace que aquello difícil de entender lo entienda hasta un niño pequeño. La verdad es que el secreto de Cristo es que Él enseñaba con su propia vida, con su propio testimonio. Él hacía y entonces enseñaba. Él enseñaba con autoridad porque vivía lo que enseñaba, no como los líderes religiosos, por ejemplo, de su época. Él mismo dijo de ellos, ahí en Mateo, capítulo 23 y versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué qué? Porque dicen y no hacen. Esdras realmente fue un extraordinario maestro de la palabra. Recordemos que él fue un hijo, un descendiente de Sadoc. Y de los descendientes de Sadoc se dijo lo siguiente ahí en el 44:23. Y enseñarán a mi pueblo, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso solo un verdadero maestro de justicia lo puede hacer, que puede hacer diferencia entre lo que es y lo que no es. Esta es una de las funciones principales, hermanos, de los maestros de justicia. Gloria al Señor. Y esa fue una de las labores de Esdras en los días de la restauración. Más adelante vamos a ver con claridad eso, pero él sí hacía diferencia entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Entre lo limpio y lo no limpio. Gloria sea su nombre. En los días de avivamiento, los maestros de justicia tendrán la difícil tarea de traer, hermanos, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, van a tener la difícil tarea de traer la unidad doctrinal. Ya les estuve hablando que hay 4 niveles de unidad. Primero la unidad interior, unifica mi corazón, decía el salmista. Después la unidad en el espíritu, como Pablo dice a los Efesios. Y el tercer nivel de unidad es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 13. La iglesia genuina, verdadera, llegará finalmente a la unidad doctrinal. Y eso solo lo pueden hacer los maestros de justicia al estilo Esdras, que pueden hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es y lo que no es, pues. Gloria al Señor. Aunque Dios va a restaurar los 5 ministerios, es evidente que los ministerios proféticos y los ministerios magisteriales, hermanos,
maestros, serán relevantes en los tiempos de este avivamiento que pronto viene. Lo estaremos descubriendo en la medida que avanzamos en nuestro estudio. Muy bien, en los versos 11 al 26 vemos la increíble, hermanos, carta de el rey Artajerjes a Esdras. La increíble carta del rey Artajerjes a Esdras. La verdad, cuando la leemos, nos damos cuenta realmente quién era Esdras. ¿Quién era Esdras? Aún para el gobierno persa, hermanos, Esdras tenía un lugar de veras, digamos, para el gobierno de los persas increíble. El rey Artajerjes se dirige a Esdras de una manera tan especial, con tanto respeto, y le delega a Esdras tanta autoridad sobre judíos y no judíos, que es fácil, hermanos, descubrir la gran influencia y relación que Esdras tuvo con los persas. Ese favor ante los persas, fíjese bien lo que voy a decir, Esdras se lo debía seguramente en gran parte a la reina Esther. Recordemos que Artajerjes fue hijo de Asuero, de Jerjes, esposo de Esther. Y sin duda la influencia de Esther, hermanos, inclinó el gobierno persa a favor de los judíos. Acordémonos también que Mardoqueo, el tío de Esther, llegó a ser nada menos que el segundo del reino persa. Así lo dice Esther capítulo 10 y versículo 3. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero. ¿Ya se fijaron? Eso sin duda también contribuyó para que el rey Artajerjes se inclinara de una manera muy especial a favor de los judíos y a favor de Esdras en este caso en particular. Ok, veamos la carta y sorprendámonos. Verso 11 del capítulo 7 de Esdras. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Qué introducción, qué introducción. No se asusten que aquí Artajerjes se está identificando como rey de reyes. Todos dirán, bueno, eso es algo que le queda bien a Cristo, pero no a Artajerjes, ¿verdad? Aunque parece arrogancia, en realidad era un título de él como rey. Recordemos que él era un gobernante sobre 127 provincias. Y acuérdense que ya era prácticamente sobre los babilonios, sobre los asirios también, los imperios anteriores, pues. Por eso se nombra rey de reyes. Pero notemos cómo se dirige a Esdras. A Esdras dice: sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Qué lindo, ¿verdad? Sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Muy bien, en el versículo 13 dice: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. O sea, él está dando libertad para que todo aquel que está en su reinado persa, si quiere ir a Jerusalén, que se regrese, que vaya. Una vez más vemos cómo el favor de Dios estaba sobre los judíos en esa ocasión, dando permiso para una segunda expedición de regreso a Jerusalén.
Notemos cómo los gobernantes anteriores han sido de bendición para los restauradores y ahora lo estamos viendo muchos años después con Esdras en este segundo retorno. Notamos también que al igual que en el primer retorno, aquí también no se obliga a nadie a hacerlo. El que quiera ir, que vaya. El que quiera ir, que vaya. Y como sabemos, esta historia es profética para nuestros días. Dios nos ha dado a todos un libre albedrío y nosotros escogemos realmente si queremos o no. Si queremos o no participar en el mover de restauración que pronto viene. Nosotros elegimos en realidad. Muy bien, el verso 14 del capítulo 7 dice: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Gloria al Señor. Los gobernantes en aquel entonces estaban rodeados de 7 consejeros, como ahí se menciona. Estos 7 consejeros, en figura, nos hablan de los 7 espíritus de Dios, que ya hemos mencionado varias veces, que nos presenta Isaías, capítulo 11 y versículo 12. Y como ya mencionamos anteriormente, aunque ya están disponibles para nosotros hoy, la manifestación plena de estos 7 espíritus de Dios será hasta que el gran despertar venga, ¿entiende? Pero ya Dios nos está dando anticipos de esos 7 espíritus de Dios. Muy bien, en el versículo 15 y 16 dice de la siguiente manera: y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, la historia se sigue repitiendo. Una vez más vemos cómo la provisión sobrenatural de Dios vendrá muy, pero muy pronto. Pero muy pronto. Yo creo en el mensaje de la prosperidad, hermanos. Quiero que lo sepan. Pero se ha estado predicando extemporáneamente. Viene eso. ¿Entiende? Viene eso. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Porque eso viene, indudablemente. Amén. ¿Por dónde me quedé? Una vez más vemos cómo la provisión sobrenatural de Dios vendrá muy pronto. Dios usará incluso a los gobernantes para dar y promover ofrendas para la obra de Dios. Gloria a su nombre. En los versos 17 y 18 vemos que el rey Artajerjes le dio la potestad a Esdras para que administrara todos esos recursos en la compra de los animales para los sacrificios y todo aquello que ellos creyeran conveniente. Esto nos muestra la integridad, hermanos, de Esdras en las finanzas. Artajerjes le tuvo tal confianza que claramente vemos que no escatimó nada de dinero para que lo usara como él lo considerara necesario. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra, ¿de la qué? Otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Prácticamente le está dando digamos, el permiso para que administre el dinero como él quisiera. Pero eso dice mucho de Esdras. Qué confianza la que tenía el rey con él. Algo similar sucedió en los días del rey Joás, cuando se reparaba el templo de Salomón. Mire lo que dice el
capítulo 12 de Segunda de Reyes y versículo 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos, ¿qué? Fielmente, fielmente. Hermanos, en esta área del dinero, un área muy pero muy delicada, ¿verdad? Es donde la mayoría lamentablemente fallan, donde la mayoría fallan. Hay un dicho conocido que dice que en arcas abiertas hasta el más santo peca, hasta el más santo peca. Pero ese dicho, hermanos, no debe de aplicar para nosotros de ninguna manera. Es precisamente ahí, en el asunto del dinero, donde nosotros debemos mostrar integridad, integridad. Amén. Gloria al Señor. Y eso se descubre fácilmente en la iglesia, porque se ve todo el tiempo. Amén. En los versos 19 al 22, hermanos, en los versos 19 al 22, vemos la abundante provisión para la obra de Dios que el rey mismo da del tesoro de su reino. Una abundante provisión. Además, Artajerjes ordena en esa misma carta a todos los tesoreros de las provincias de su gobierno que provean a Esdras todo lo que él requiera para la casa de Dios de inmediato, de inmediato. En los tiempos, hermanos, de abundancia, fíjense bien lo que voy a decir, en los tiempos de abundancia, el pastor Bailey dice que los ministros de Dios debemos tener manos de teflón, manos de teflón. En otras palabras, ustedes saben lo que es el teflón, ¿verdad? No se pegan ahí los huevos ni la comida, ¿verdad? En los sartenes de teflón. Para que no se nos pegue el dinero, pues. Para que no se nos pegue el dinero. En los tiempos de abundancia, bueno, siempre realmente los ministros debemos de tener manos de teflón. Lamentablemente, dice él, muchos no usan correctamente los dineros de Dios y lo que hacen es utilizarlos para vivir ellos una vida llena de lujos y despilfarro, y por no usarlos ellos sabiamente, los dineros de Dios terminan como Salomón, cometiendo incluso otros pecados como inmoralidad. Ok, verso 23, vemos que Artajerjes temía que el Dios de los cielos los castigara si no proveían prontamente lo que él les pedía. Realmente, hermanos, Artajerjes estaba convencido que la orden venía de Dios. Mire esas palabras. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa de Dios del cielo, decía. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? En otras palabras, Artajerjes decía, háganlo rápido, no enojen a Dios, al verdadero Dios, está diciendo el rey Artajerjes. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Muy bien, eso es algo maravilloso, hermanos, es algo maravilloso. Dios estaba reconociendo al verdadero Dios realmente. En el verso 24 vemos que el rey exonera de impuestos, contribuciones y rentas a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros, a los sirvientes y a los ministros de la casa de Dios. Aleluya. Esto viene, mis hermanos, esto me emociona a mí. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice ahí. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Gloria a Dios. Eso viene para los siervos de Dios, para los levitas y todos los que sirven en la obra del Señor. Leamos ahora el capítulo 7. Hermanos, esto no es simple historia. Esto no es simple historia. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Amén. Y esto es una era profética para nosotros. La era de la restauración. Lo que ahí sucedió es profético para nuestros días. Se va a cumplir al pie de la letra.
Muy bien, 7:25 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Hermanos, esto es maravilloso. Le está dando las puertas abiertas. Le está dando permisos para muchas cosas. A Esdras prácticamente se le estaba pidiendo que formara un gobierno piadoso bajo las leyes de Dios dentro del gran gobierno del imperio persa. ¿Entiendes? O sea, un gobierno dentro de otro gobierno, porque los judíos tienen sus propias leyes. Entonces, ok, pon jueces, pon gobernadores ahí, ¿entiende? Es lo que le está diciendo. Maravilloso eso, ¿verdad? Recuerdo que en los tiempos de los jueces también, si ustedes recibieron jueces, yo creo que algunos de ustedes sí lo recibieron. ¿Se acuerdan de Débora? Ella juzgaba a los judíos dentro de, digamos, la ocupación que tenían los otros pueblos allí. Cananeos, los cananeos. Gloria al Señor. Los días de Jesús igual, ¿verdad? Había un Sanedrín, una especie de corte en los tiempos de los romanos. Pues algo así se le está diciendo a Esdras. Muy bien, verso 26 del capítulo 7. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, o sea, como tú vas a imponer ahí tus leyes con tus gobernadores y jueces, y la ley del rey, también mis leyes, está diciendo Artajerjes, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Qué les parece? Aquí como que sí se le estaba pasando un poquito la mano a Artajerjes, ¿verdad? Él quería que se obedeciera a Dios igual que a él. Quien no cumpliera esas leyes sería juzgado, sería condenado incluso a muerte, destierro, multa o prisión. Ahora, sigamos. Verso 27. Vamos a ver cómo Esdras agradece ahora, porque hermanos, una carta de Artajerjes para Esdras con esos términos, hermanos. Uy, qué maravilloso. Ahora miremos el corazón agradecido de Esdras por lo que estaba recibiendo, por esa carta. Mire lo que dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Gloria a Dios. Muy importante esto, un corazón agradecido y dándole a Dios la gloria. Muy bien, capítulo 8 de Esdras. En los versículos primeros del 1 al 14 vemos la lista de todas las personas que se reunieron con Esdras para emprender el segundo retorno. En esta segunda expedición, la respuesta de voluntarios, fíjese bien, fue bastante inferior a la primera. Bastante inferior a la primera. La primera vez, 79 años antes, con Zorobabel, hermanos, la cantidad ascendía a 50,000 personas que retornaron con Zorobabel. Mientras que en esta ocasión solo 1,754 varones adultos regresaron con él. Podríamos estimar entonces que incluyendo esposas y hijos, quizás subieron únicamente a unos 5,000 o 7,000 personas. Es por eso que se dice en el verso 7 del capítulo 7 que ya vimos, ¿verdad?, que solo subieron algunos de los judíos de Israel. Gloria al Señor.
Esto realmente es frustrante, es frustrante. A ellos ya no les iba a tocar tan duro como a los primeros que fueron en la primera expedición. Ellos realmente, los primeros de la primera expedición, fueron a picar piedra, pues. A estas alturas ya había un templo restaurado, ¿entiende? Desde hacía ya 60 años que no les iba a tocar construir a ellos, ¿entiende? Desde hace 60 años ya había un templo. Además, habían ya muchos judíos de la primera expedición ahí establecidos. O sea, ya no iban a llegar a un lugar donde no habían judíos, sino ahí habían ya muchos judíos digamos, establecidos. Hermanos, así que eso es frustrante en realidad. ¿Saben? El problema es que todos esos judíos, estos nuevos judíos de la segunda expedición, ya habían nacido en Babilonia. Judá tenía ya unos, fíjese bien, 140 años de estar cautiva. 140 años de estar cautiva. En la primera expedición con Zorobabel, hubo ancianos que nacieron todavía en su tierra y conocieron el templo de Salomón. Ellos eran los que lloraban porque habían conocido el templo de Salomón. O sea, había todavía gente que conoció, que nació en Jerusalén, en Israel, y no en el cautiverio ahí en Babilonia, en Medo Persa. Ellos seguramente influyeron en la nueva generación, los anteriores, ¿verdad?, de su tiempo, para que retornaran con ellos, los ancianos. Ellos influenciaron. Pero en esta ocasión definitivamente todos eran nacidos en Babilonia, porque ya habían pasado 140 años de cautiverio. Y esto hacía una gran diferencia. Ellos ya se habían acostumbrado al cautiverio y al tradicionalismo en sus sinagogas ahí en Babilonia. Eso lo explico porque eso entiende por qué ahora la cosa no fue tan, digamos, es frustrante, porque ellos como que hubieran podido encontrar el campo ya arreglado, pues condiciones mejores, pues. ¿Saben? Eso pasa generalmente en las nuevas generaciones. Ellos, como no han experimentado avivamientos y lo que es la libertad y el fluir fresco del Espíritu Santo, son apáticos en responder a las nuevas experiencias que Dios tiene para su pueblo. Y prefieren permanecer cautivos, tal vez en su religión, en su comodidad. Pero lo más preocupante en ese segundo retorno es lo siguiente: es que no había levitas. No había levitas entre los que se apuntaron. No había levitas. Dice el versículo 15: y los reuní junto al río que viene de Ahava, y acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí de los hijos de Leví. No encontré ahí a nadie de los hijos de Leví. Y hermanos, esto no era nuevo en realidad. Cuando Zorobabel realizó la primera expedición de retorno a Jerusalén, a pesar que hubo en esa ocasión 4,284 sacerdotes que hicieron el viaje con él, solo hubo 74 levitas que regresaron. Eso lo podemos encontrar en Esdras capítulo 2, para los que están apuntando del versos 36 al 40. Y en esta ocasión, aunque hubo algunos sacerdotes que sí respondieron al llamado, no hubo levitas, ni un levita. Realmente es inexplicable eso. Algunos comentaristas piensan que podría ser celos, por tener los levitas un rango inferior a los sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes eran descendientes de Aarón y eran los encargados de todo lo espiritual, digámoslo así, de los oficios espirituales. Y realmente los que se fajaban eran los levitas, todos los que servían ahí en
¿entiende? Pero no tenían los oficios principales sacerdotales. Así que probablemente los levitas estaban celosos y tal vez por eso no respondían, ¿entiende? Si esto es verdad o no, yo no sé, pero hermanos, con frecuencia yo veo como muchos ministros de Dios realmente no tienen levitas, no tienen ayudas ministeriales en sus congregaciones y les toca a ellos hacerlo todo en la iglesia. Yo tengo que darle al Señor infinitas gracias porque el Señor siempre me ha dado personas preciosas que están muy cerca de mí, trabajando conmigo siempre. Amén. Gloria al Señor por eso. El asunto es que los levitas eran y son muy importantes para el servicio de Dios. Así que Esdras no se quedó de brazos cruzados, porque los levitas realmente son los que hacen caminar las cosas en las iglesias. Estoy trasladando el asunto a nuestros días, ¿verdad? Y comisionó entonces Esdras a algunos de sus principales y versados hombres para que fueran a buscar levitas. Donde encuentren levitas me los obligan y me los traen, ¿verdad? Y fueron a buscar levitas y servidores del templo y los encontraron ahí en un lugar llamado Casifia. Eso lo encontramos en los versos 16 al 20. Versos 16 al 20. Casifia parece ser que era un lugar donde se preparaban los levitas para servir a Dios durante el cautiverio allá en las sinagogas de Babilonia. Y el jefe de esa escuela se llamaba Ido, por lo que aquí se lee en esta larga escritura. La comisión, obtuvo resultados, ya que regresaron con ellos, con los comisionados para eso, 38 levitas. Se habla de 18 primero y de 20, un total de 38. Y se habla de 220 servidores del templo. Estos eran los nitineos o gabaonitas. Así que hubo frutos. Lograron rescatar unos 38 levitas y 220 servidores del templo. ¿Ok? Ahora, aunque parecía que todo estaba ya listo, vemos que faltaba quizá lo más importante. Así que Esdras hace algo maravilloso que es una buena lección para nosotros. Convoca ayuno para encomendar el viaje que les esperaba de retorno a Dios y pedir a Dios su asistencia y su protección en ese largo viaje de tantos kilómetros que ya vimos el mapa, ¿verdad? ¿Sabe? Es triste, pero hoy se habla no de ayunos en las iglesias, sino de desayunos. A los ayunos no llegan, pero a los desayunos sí llegan, porque hay comida. Mis amados, aprendamos de Esdras y antes de emprender cualquier obra importante, hermanos, proclamemos ayuno para pedir su asistencia y su protección. Cuando Pablo iba a iniciar su ministerio y fue, digamos, fue alistado en el ejército de Dios o en el ministerio, estaban en ayuno. O sea, él fue lanzado, pero la gente ahí estaba en ayuno cuando él fue lanzado al ministerio. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Se fue 40 días al desierto y ¿qué? Ayunó. Para empezar siempre algo, una obra, un ministerio, cualquier cosa, debemos de ayunar. Una buena lección para nosotros. Y saben, aunque Esdras hubiera podido conseguir de Artajerjes fácilmente una escolta para que los custodiara en el largo y peligroso camino, porque ya vio cómo se refiere Artajerjes de él, ¿verdad? No lo hizo. Esdras no lo hizo. ¿Por qué?
porque Esdras le había testificado al rey Artajerjes acerca de un Dios todopoderoso que siempre los guardaba y siempre los protegía. Así que Esdras no pidió escolta, no pidió protección en ese largo viaje. Mire lo que dice el verso 21 en adelante. Y publiqué ayuno ahí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él, de Dios, ¿verdad? Camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y mire lo que dice el verso 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo Esdras, maravilloso hombre de Dios. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios nos guarda? ¿Cuántos creen que Dios nos protege? Bueno, entonces vivamos lo que predicamos. Sí. Porque si nosotros predicamos, vivámoslo, creámoslo de verdad. ¿Entiendes? Lo que prediquemos y testifiquemos de Dios, vivámoslo. Si predicamos de un Dios que nos guarda, confiemos entonces que Dios realmente nos va a guardar. Y aunque es obvio que debemos ser prudentes, y sobre todo aquí en nuestro país, ¿verdad? Y debemos tomar nuestras precauciones propias de seguridad, siempre, hermanos, siempre pensemos y recordemos que es Dios el que nos está guardando y protegiendo. Amén. Gloria al Señor. Hay un salmo que surgió precisamente de esos retornos, y seguramente se cantó en ese retorno de Medo-Persia, de Babilonia hacia Jerusalén, en ese segundo retorno por Esdras. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este es un salmo, hermanos, de protección, un salmo tremendo. Del peregrino se le llama también. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que ¿qué? El que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que ¿qué? El que guarda a Israel. Jehová, ¿qué? Es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová, ¿qué? Te guardará de todo mal. El que guardará tu alma. Jehová, ¿qué? Guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Estos salmos eran los que, este salmo lo cantaban los viajeros, los peregrinos, que subían a las fiestas o que venían del cautiverio hacia su tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Él es nuestro guardador. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y aunque ahora sí pareciera que ya estaba todo listo, faltaba un último asunto importante que hacer. En el verso 24, en los versos 24 al 30, vemos que Esdras escoge 12 de los principales sacerdotes, más otros 10 o 12 levitas, para entregarles todo el oro, toda la plata, los vasos, las ofrendas, etcétera, que habían de recibir, que habían recibido para el templo. Ellos serían los encargados, fíjese bien, de resguardar ese capital en el viaje, un gran capital, y entregarlo intacto a los sacerdotes encargados en Jerusalén cuando llegaran. Se ha calculado, según el valor de la moneda del año 2010, en el año 2010, que lo que estos sacerdotes y levitas que comisionó Esdras para llevar, ¿entiende?, esa cantidad,
que lo que estos sacerdotes llevaban debían cuidar era equivalente a más de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares es lo que llevaban ellos en dinero, en plata y en oro. Definitivamente necesitaban Esto es una gran lección para los líderes, hermanos. Realmente lo más sano, estáis consagrados a Jehová y son santos. Fíjese bien, son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria, y Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los paséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Ustedes van a ser los encargados, pero recuerden que lo que están llevando son utensilios santos. Ay, hermanos, tenemos que tener cuidado a quién ponemos para manejar la plata. Amén. Porque cristianos vemos y mañas no sabemos, ¿verdad? Se sabe, hay historias de horror, hay historias de horror en las iglesias, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy bien, delegar las finanzas, hermanos, a personas idóneas, liberará al pastor de un trabajo que realmente no le corresponde, y que finalmente podría llegar a ser incluso un tropiezo para él, como lamentablemente ha sucedido a muchos. Debemos estar bien sabidos de esto, hermanos, pues en el gran despertar que viene, juntamente con abundancia económica, el despertar que viene juntamente con una gran abundancia económica. La Escritura dice que las riquezas de las gentes serán traídas a la iglesia. En el verso 31 vemos que Dios los guardó de la mano del enemigo y del acechador durante 900 millas de camino, durante esos 4 meses de travesía. Qué tremendo. Ahora, me he estado aguantando, hermanos, el decir algo importantísimo. Leamos lo que dice el versículo 31 del capítulo 8. Y partimos del río Aba el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén. Y que dice, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Gloria al Señor. Y no sé si a estas alturas ustedes ya se dieron cuenta que una y otra vez se repite en este libro de Esdras esa oración, esas palabras. Y la mano de nuestro Dios. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Gloria al Señor. Revisemos Esdras capítulo 7 y versículo 6. Ahí dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. El versículo 9 ahora. Ahí dice, estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios. ¿Ok? Mire lo que dice ahora el verso 28. La mano de Dios sobre mí. Ahora en el capítulo 8 y versículo 18. Y la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Muy bien. Ahora el capítulo 8 y versículo 22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y ahora el verso 31. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Mis amados, si la mano de Dios no hace la obra, no lograremos absolutamente nada.
ni alcanzamos, si alcanzamos algo, hermanos, es solo por la bendita mano del Señor, es por su gracia. Gloria sea a Él para siempre. Ok, sigamos. Verso 32. En el verso 32 del capítulo 8, dice que llegaron a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén y reposaron ahí 3 días. Hermanos, increíble. Llegaron a Jerusalén y reposaron ahí 3 días. A mi gusto esto es serenidad de parte de Esdras. La salida estaba planeada para el 1 del mes quinto, según vimos en el capítulo 7 y versículo 9, y según acabamos de ver en el verso anterior, 31 también. Esdras lo atrasó 12 días. La salida estaba anunciada para un día, pero Esdras lo atrasó 12 días. Hasta que todo estuvo en orden, y ahora que llegaron, Esdras no se precipita tampoco. Y reposaron en Jerusalén 3 días antes de cualquier cosa. Qué impresionante realmente Esdras, qué temple, qué serenidad. En los versos 33 y 34 vemos que al 4.º día se entregaron las cuentas de todas las riquezas que llevaban. Los encargados de las finanzas siempre deben, hermanos, entregar cuentas. Siempre deben entregar cuentas. Y en el verso 35 vemos que después de entregar cuentas ofrecieron holocaustos a Dios. Hermanos, si tenemos manos santas, manos de teflón, si no nos hemos robado las ofrendas y los diezmos, ¿entiende? Entonces, como dice Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, levantemos manos santas, sin ira ni contienda. Pero si no tenemos manos de teflón, no tenemos manos santas, y se nos pega lo que es de Dios, ¿entiende? Lo que no es de nosotros, entonces no lo hagamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y por último, en el verso 36, vemos que se le entrega a los oficiales y gobernadores de la región los decretos que Artajerjes les envió, donde se les ordena apoyar a los repatriados y todo lo concerniente al templo de Dios. Mis amados, las cosas están por cambiar. La condición de la iglesia está próxima a tener un giro completo, total. Muy pronto va a cambiar la iglesia, el pueblo de Dios. La mano bendita de Dios estará sobre nosotros en el avivamiento, como lo estuvo con estos restauradores. Y se cumplirá también en nosotros, como se cumplió en ellos, el Salmo 126 y verso 1 en adelante. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos